cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Buen viernes para todos y todas. Les habla Javiera Serpa en este cuarto capítulo de Test de Hipótesis, que se nos viene tremendo, con un gran invitado que ya pronto les presentaremos. Y como siempre, no estoy sola. Hoy me acompañan dos tremendas personas, uno de ellos, don Bruno Lertora. Bruno, ¿cómo estáis? Hola Javi, ¿cómo estás tú? Yo bien, una semana ajetreada, pero interesante. Y bueno, ¿quién más que Rodrigo de la Fuente? Amigo mío, ¿cómo estás? Aquí estamos, recién recibiendo la noticia del test positivo de San Pedro, así que, puta, No tan bien. no puedo decir que estoy bien, no puedo decir que estoy bien, así que estoy un poco nervioso. Algo malo que les toque, pues, weón. No, sí, po. De todas formas, igual me dijiste que estabais bien, pero pierden en la semana. Bueno, ya, vamos, no hablemos de fútbol. No hablemos de fútbol, mejor. No hablemos de Oye, fútbol. bueno, y a la audiencia le comento que desde hoy vamos a cambiar nuestra forma de hacerle el programa. Hoy no está Jaime, porque desde ahora vamos a ir rotando, así que a Jaime Flores le tocó estar en la capilla en este programa, pero le mandamos un gran abrazo. Un abrazo a Jaime. Oye, Benito. en 2 Ya minutos volverá de Jaime. confianza, ¿qué fue lo más importante de la semana? Bruno. Uy, la semana. Bueno, estamos grabando un viernes. Ayer jueves por la noche pareciera que se llegó a un acuerdo, porque ya no se llega a acuerdo en la comisión mixta de los escaños reservados. Y voy a ser medio latero porque hablé de este mismo tema en mis 2 minutos de la semana pasada, pero me voy a dar vuelta a la chaqueta porque el proyecto que se aprobó ayer o el acuerdo que se llegó ayer lo encuentro horrible, nefasto. La oposición se rindió a los pies de la derecha. Bueno, hay culpas compartidas. Esta cuestión debiera haberse cerrado cuando se cerró la paridad en marzo de este año y no ahora después del plebiscito. Es ridículo estar cambiando las reglas del juego a un mes de la elección, o sea, de que se cierren las reglas, básicamente. Pero era un tema súper importante, así que algo de esperanza tenía, pero se llegó a un acuerdo horrible, encuentro yo. No hay autoidentificación, sino que hay un padrón hecho a la rápida. No hay ningún escaño supranumerario, por lo tanto se sacan los 17 escaños desde los 155, y para no volver al binominal se quitan escaños a distritos que ya estaban subrepresentados. Vamos a tener distritos de ciertos pueblos originarios que van a votar probablemente, no sé, quizás exagero, 50 personas, y por lo tanto vamos a tener un constituyente o una constituyente que saca 20, 30 votos al lado de otros que sacan miles y miles de votos, y yo les aseguro que la derecha va a volver y va a decir que hay problemas de legitimidad. Y no sé, estoy medio desmotivado en ese sentido. No me gustó para nada el proyecto y encuentro que si vamos a hacer las cosas mal, mejor esperémonos. Ya habrán otros momentos históricos en el Chile del futuro para hacer las cosas bien. Quizás en la misma nueva constitución se puede poner que hayan escaños reservados, pero no me gustó para nada el acuerdo al que se llegó. Rodrigo. Sí, mira, a mí me costó elegir un tema en particular que haya marcado la semana de forma así rotunda, más allá de lo que dice Bruno, que probablemente sea el hecho más importante a nivel político. Yo me quiero quedar con algo que me parece bien interesante desde el punto de vista de cómo se va a desarrollar el proceso constituyente, que tiene que ver con la irrupción que ya se venía dando y ya habían luces de que esto iba a ocurrir. Pero lo que no sé y de lo que no estoy seguro es cómo vaya a terminar.
y me refiero con esto a los intelectuales en la Convención Constituyente. Creo que uno de los casos que más me interesan es el caso de Agustín Esquella, por ejemplo. Agustín Esquella va de candidato, si no me equivoco, por el Distrito 7, con cupo del Partido Liberal. Y a Esquella se le suman Carlos Ruiz, Fernando Atria, un tal Cristóbal Belolio, que no sé si conocen. Y la verdad es que me gusta mucho la idea de una convención constitucional con intelectuales. Creo que tienen pocas posibilidades, porque la maquinaria política necesita de gente con experiencia y que sea capaz de dejar los pies en la calle, y no sé si eso lo podemos encontrar en estas personas, y al mismo tiempo me produce estos sentimientos encontrados producto de probablemente estamos hablando de intelectuales que no vienen de sectores o de una trayectoria vital meritocrática, sino que más bien personas que siempre han pertenecido a la élite. Conjugar todo eso me parece que es una discusión interesante que quizás podríamos llegar a tener en el contexto también de lo que se va a tratar este programa. Buenísimo. Bueno, mi semana básicamente concentró todas las emociones en el día martes. De partida, ese día se cumplieron 10 años del fatídico incendio de la cárcel de San Miguel, el cual dejó a 81 personas fallecidas, entre ellas un joven que estaba preso por vender películas pirateadas en San Bernardo, y lamentablemente, como no era de élite, no fue condenado con clases de ética o con multas, sino con privación de libertad, de dignidad y de su vida finalmente. Y han pasado 10 años y el sistema carcelario de nuestro país sigue vulnerando los derechos básicos y fundamentales de todas las personas privadas de libertad, y las condiciones siguen siendo paupérrimas como si nada hubiese pasado. Así que espero de todo corazón que más temprano que tarde terminemos con la mirada punitiva, represiva y clasista y apuntemos hacia la reinserción. Eso va a ser lo único que nos va a permitir disminuir la delincuencia, y con delincuencia me refiero a la que no hace de cuello y corbata. Y además, como buena Beatlemaníaca, es imposible no recordar el aniversario número 40 del día en que Chapman nos arrebató a John Lennon, que tal vez era mi favorito, pero un ídolo incomprendido por donde se le mire, que no solo deleitó al mundo con su música, sino que también promovió la lucha por la paz y por el fin de las guerras. Así que larga vida para ti, John. Bueno, entonces, en honor a la Javi, día quizás le pongamos una cortina en algún momento de John Lennon. Eso. Bueno, y tal como les mencionamos al comienzo de este capítulo, hoy tenemos un tremendo invitado, doctor en filosofía política, profesor de teoría política y candidato en reflexión según Twitter. Así que hoy nos acompaña en nuestro cuarto capítulo de Test de Hipótesis el gran Cristóbal Belolio. Bienvenido, Cristóbal, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Javi? Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro de tenerte aquí. Oye, Cristóbal, para partir y para romper el hielo, preguntas cortas con respuestas cortas. ¿Vas de constituyente? Estoy evaluándolo junto a distintos grupos de personas. ¿Y por dónde irías? ¿Por qué distrito? Yo vivo en el distrito 10. Me parece que es coherente con el momento que estamos viviendo, que uno no aspire a representar a aquellos con los cuales no tiene una trayectoria o experiencia común, así que me imagino que tendría que ser el 10, el 11, pero no es algo que no está decidido todavía, y como estamos acostumbrados a dejar todo para el último minuto, probablemente estas semanas antes de la inscripción de listas van a ser bastante frenéticas. ¿Y por qué pacto irías? La oferta que tengo sobre la mesa, como se dice, es de Ciudadanos. Yo no soy militante, pero la idea es que compita como independiente dentro de un cupo de ellos. Me gustaría saber también qué es lo que hace el Partido Liberal, pero en principio Ciudadanos es parte de una coalición que se llama Unidad Constituyente, y esa sería entonces la coalición por la cual competiría. No tengo conversaciones con ningún otro partido o coalición. Oye, ¿y cuál sería la bandera de lucha de Cristóbal Belolio en una convención? Buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con la capacidad de construir puentes para tener una constitución legítima y que nos represente a todos y a todas, una especie de mínimo común denominador de aquello que creemos que es fundamental para regular nuestra convivencia política. No sé si tengo temas en los cuales vaya a
hacer mucho ruido respecto de la discusión actual. Tengo ciertas posiciones relativamente fuertes en materia de Estado laico, libertad de expresión, sistema probablemente de protección de derechos individuales, pero hay otras discusiones que me parece que están abiertas todavía en materia de régimen político o el régimen de los derechos sociales. Me gustaría también recabar opiniones, ideas, reflexiones en estas semanas que vienen y en la campaña respecto a qué es lo que piensan también los mundos a los que aspiro a representar, si es que eventualmente se da eso. Perfecto. Bueno, y dado que ahora ya eres un candidato en reflexión, hablemos como si fuéramos políticos y veamos qué pasa y qué sale. Para contarte más o menos cómo es la dinámica del programa, nosotros planteamos una hipótesis al comienzo, la cual vamos discutiendo, y luego a la luz de los datos vemos si se aprueba o se rechaza. Okay. Y sí, somos muy ñoños. Especialmente para este programa, nuestra hipótesis es: ¿es imprescindible para superar la crisis política y social actual barrer con el monopolio de la élite en los espacios de poder? Y esta hipótesis nace porque personalmente me declaro groupie del programa Esta Hora Se Improvisa, aunque a veces pasar más rabias que alegría. Sí. Pero en el último programa, Claudio Bobadilla planteó una inquietud sobre cómo recuperar la confianza en la política, sí. Y tú cuestionaste nada más y nada menos que al presidente de la República respecto a la región de la élite chilena en términos de democratización del poder. Y no deja de ser interesante que dos personas del verbo divino, con pregrado en la UC y con estudios de buen renombre, se estén cuestionando en un programa de televisión donde abundan los posgrados si se debiese o no abrir la cancha y cómo. Y ante esto te pregunto en este panel de puros alumnos de la Católica, ¿qué tan importante y viable es romper el hermetismo de la élite política? Y con esto me refiero a ministros, a parlamentarios, presidentes o presidentas de partido, etcétera. Sí, bueno, la viabilidad suele ser una cuestión fáctica, ¿cierto? Pero la necesidad o el imperativo político yo creo que a estas alturas es bastante evidente. De hecho, me pareció que la respuesta del presidente Piñera fue más receptiva de la que yo esperaba. Yo esperaba una respuesta más tradicional, en el sentido de que me dijera lo importante no es de dónde viene uno, sino las capacidades que tenga. Es que probablemente después del estallido algo le quedó, porque de hecho ahí cambió el gabinete y entró por primera vez alguien o sea, no por primera vez, sino que al gobierno de Piñera, alguien que estudió en un liceo público que fue Julio Isamit. Claro. Sí, no, y me pareció interesante que él haya hecho, entre comillas, haya acusado el golpe de que era problemático tener solamente hombres blancos, capitalinos, heterosexuales, católicos, de edad madura, de 4 colegios, en la primera línea. Él consideraba que eso es problemático. Ahora, él cree que eso tiene que ver con que básicamente los elencos de la derecha tienen esa limitación. Lo ve como un problema que describe básicamente lo escuálido que son los cuadros de su sector y que provienen justamente de este mundo. No sé si haya una reflexión política mayor al respecto. Yo tengo un conflicto en esta materia, porque si bien reconozco que estamos en un momento político en el cual necesitamos más representatividad por presencia, como le llama la sociología política, y no solo por evocación de conceptos abstractos. Por presencia me refiero a que yo pueda ver que mi representante tiene una experiencia de vida similar a la mía, porque solo de esa manera va a poder entender lo que me pasa. En cambio, por evocación, yo hablo de justicia, libertad, igualdad, ¿cierto? Lo que le gusta a los filósofos políticos. Yo me he sentido generalmente más cómodo con la discusión en ese segundo plano, pero me parece que es insoslayable el hecho de que hoy hay una dimensión de la experiencia identitaria, sobre todo aquellas identidades que se han sentido sistemáticamente desplazadas, de que desde la élite, desde esas experiencias de vida va a ser muy difícil entender lo que le está pasando al resto. Por ende, debiésemos aspirar a tener un elenco dirigente, y aquí hablo en general, que represente de una manera más adecuada la diversidad, que ya no es puramente política de Chile. No me basta tener un tipo del PS y de la UDI
si ambos llevan el hijo al mismo colegio. Creo que hay que empezar a... Si son heterosexuales. Claro, hay si que son... empezar a pensar la diversidad en otras categorías. Esto, por supuesto, probablemente se conocerá como las dimensiones de la interseccionalidad y otras cuestiones más que son relevantes, pero que digo que igual me conflictúan porque, como filósofo político, liberal, igualitario, creo en la importancia de construir escenarios de imparcialidad donde muchas veces tengo que dejar en suspenso aquellas categorías contingentes que me hacen ser quien soy, de dónde vengo, y me hacen pensar, por así decirlo, en un modo público, un modo razón pública, por así llamarlo. Y es complejo que entremos a una discusión constituyente, que supuestamente es como el momento para la razón pública por excelencia, pero donde el momento político esté tan necesitado, tan ávido de lógica identitaria y representatividad por presencia. Creo que de la manera como salgamos de esa paradoja, nos jugamos parte importante del éxito del proceso. Claro, de hecho, Guillermo O'Donnell decía, no importa qué inclinación política posean, los tecnócratas siempre se parecen entre ellos. Claro. Y al final postula que no solamente es por lograr entender lo que esta masa como llamada pueblo quiere, sino también para que haya una legitimidad de representación. Y haya al final, como comillas, un reconocimiento mutuo. Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea. Creo que es discutible hasta qué punto las distintas estrategias de acción afirmativa, las distintas estrategias de reconocimiento, de consagración de derechos de grupos, de excepciones, subsidios, y en general de reconocimiento de particularidades, conspira contra el carácter esencialmente universalista, por así decirlo, e igualitarista de la teoría política liberal. Creo que hay que buscar el espacio donde se puedan hacer esos ajustes sin sacrificar, evidentemente, las aspiraciones centrales de una democracia liberal donde supuestamente todos tenemos los mismos derechos y obligaciones con independencia de nuestra identidad. Hay un espacio ahí que me parece que todavía está por definirse en el caso chileno de cómo se va a resolver. ¿Tú creís que está en riesgo esa concepción de la democracia liberal en este proceso? No creo, puedo pecar de ingenuo, pero me parece que lo que llamamos en términos generales la democracia liberal o el orden político liberal, creo que cuenta ya con adeptos en forma bastante transversal. Porque uno podrá discutir aquí si quieres un presidencialismo moderado, un semiparlamentarismo, pero en la medida que tengamos división de poderes, Estado de Derecho y garantías fundamentales, yo diría que estamos dentro de lo que yo llamo un orden político liberal, ¿cierto? Sí, pero a ver, hay un montón de procesos constituyentes que han definido la separación de poderes, pero la forma en la cual estos se han estructurado han mermado esa misma separación de poderes en el largo plazo, y quizá el caso más emblemático en Latinoamérica sea el de Venezuela. Sí, es un buen punto, y ahí aparece otra paradoja, así como la anterior probablemente es la que enfrenta la lógica de la razón pública, la lógica identitaria. Aquí la paradoja es hasta qué punto una constitución pensada para un orden político liberal, que supuestamente lo que hace es dividir, desconcentrar y limitar el poder, se enfrenta a la presión, llamémosle, de una ciudadanía que quiere que su soberanía política se exprese de la manera menos limitada posible. Claro. ¿Cierto? Y ahí creo que también hay una tensión entre lo que podríamos llamar las aspiraciones del populismo, entendido en un sentido más académico, no como prometer cosas difíciles o populares, sino como una especie de... No como a la derecha le gusta llamar populismo. Claro. Yo entiendo el populismo como una especie de exaltación democrática, aunque también hay gente que cree que el populismo no es democrático, pero por un sentido operativo, yo entiendo que el populismo es una especie de exaltación de la soberanía popular que puede eventualmente pasar por encima de los pesos y contrapesos y las limitaciones que usualmente la democracia liberal establece para justamente constreñir el poder. Y entiendo que hoy día eso también puede estar en cuestión, ¿cierto? ¿Vamos a tener o no vamos a tener un tribunal constitucional? ¿Vamos a tener o no órganos técnicos autónomos, ¿cierto? Que sustraigan
ciertas decisiones de la voluntad popular, como por ejemplo, no sé, la política monetaria. Sí, pero ahí, Cristóbal, creo que justo podríamos hacer ese enganche con el tema principal, que es la hipótesis, porque me parece que todas las cosas que estás diciendo tú, que son importantes y son parte de una conversación en una eventual convención constituyente, se alejan mucho de aquello que la no élite, el pueblo, como a algunos les gusta decir, realmente está pensando. Y me da la impresión, creo yo, que el común de los mortales piensan que en este proceso hay luces de algo que probablemente no vaya a ser así. Y esa desconexión entre la élite y el resto de la gente, y en ese gap, ¿cierto? En esa brecha que existe entre lo que cada uno comprende respecto a este proceso, va a existir un problema de legitimidad de este proceso. ¿Cómo veis tú eso? Porque yo Sí, te cacho. encuentro A ver, que... sí, vale, Vale, nomás, te escucho. No, me parece que hay una dimensión simbólica y una dimensión sustantiva acá. Si es que, o espero yo, aquí estoy expresando un deseo más que una certeza. Si es que se percibe que los actores que conduzcan esta conversación son lo suficientemente diversos dentro de las limitaciones que eso significa, ¿cierto? Pero si es que se percibe aquello y al mismo tiempo en la dimensión sustantiva, ya no la meramente simbólica o de representativa por presencia, en la dimensión sustantiva buscamos, por así decirlo, la frecuencia pública, la frecuencia de razón pública, de alcanzar consensos que finalmente lo que expresen en la Constitución sean los mínimos comunes denominadores de nuestra convivencia, aquello que nos une y no solamente aquello que resalta la diferencia, o, como diría Aldo Mascareño también, que se establezcan cuáles van a ser los espacios del consenso, donde está aquello que compartimos, pero también se establezca cuáles van a ser los espacios del disenso, ¿cierto? Cuáles van a ser aquellos espacios donde cada grupo va a poder realizar su proyecto de vida por separado o va a poder discrepar del resto sin que sea dramático. Me parece que la aspiración es a que desde la perspectiva simbólica uno sea capaz de expresar diversidad en los elencos que conduzcan el proceso, pero al mismo tiempo, en la dimensión sustantiva, no perdamos de vista cuál es el trabajo que estamos haciendo, que es justamente de establecer las bases fundamentales de nuestra convivencia política. Y esa inevitablemente, creo, tiene una fuerza que no debiese ser fragmentadora, debiese ser más integradora, debiese ser una fuerza centrípeta, por así decirlo, más que centrífuga. No sé si eso finalmente va a ocurrir, pero es la aspiración que yo tengo y una manera como de cuadrar el círculo. Oye, pero también ahí... Rodrigo. No, que decir que ahora que le metiste un poco de física a la cosa, Bruno va a querer entrar. Y no, yo quería, o sea, convengamos también, volviendo un poco a esta discusión de la lógica identitaria, ¿no es cierto? Más allá de esa lógica que al parecer estuviéramos adentrándonos, cosa que es bien nueva, se da mucho en el mundo gringo, ¿no es cierto? Esta lógica identitaria, pero en Chile es bien nueva y parece que está entrando con harta fuerza. Más allá de eso, convengamos también que dentro de esa misma dicotomía, ya sea falsa o verdadera, de la élite pueblo, en ese mismo pueblo y en estas mismas lógica identitaria, esos grupos también tienen una élite, ¿cachai? También los mapuches quizás, los trabajadores, cualquier identidad que tú queráis meter también tiene una élite y que quizás eso es bien propio a nuestra cultura chilena, que es más bien vertical, ¿no es cierto? Que las organizaciones tienden a ser bastante verticales. Entonces, tanto en la élite como en el supuesto pueblo, tenía una cultura bien vertical en el cual siempre va a existir una élite a la cual echarle la culpa, pareciera. Sí, pero ahí, Bruno, yo creo que es importante marcar puntos o rayar bien la cancha, porque efectivamente tú puedes encontrar élite de todo tipo, que lamentablemente en el caso de Chile, la élite cultural, social, económica, toda reside en un par de comunas. Pero si empezamos a encontrar élite
en cada cosa, en cada esquina, en cada borde, al final se resuelve, es como un problema de optimización que vaya a tener demasiadas soluciones al mismo tiempo. Sí, ¿Cachai? mi propuesta ahí, Rodrigo, sería separar las conversaciones, porque hay una primera conversación, que es la que sugiere Bruno, que es un poco la ley de hierro de las oligarquías, ¿cierto? En toda organización hay una élite. Por lo tanto, el presidente del Colegio de Profesores, el presidente de la CUT y el Colmet también son élite, ¿cierto? Y el Lonco también es élite de su respectiva comunidad, ¿cierto? Ya, estamos de acuerdo. Esa es una dimensión de la discusión. Ahora, yo creo que cuando la gente en general habla de la élite, o cuando, no sé, el presidente de Comunes habla de la casta, o cuando Pamela Giles habla de la élite, como ellos diciendo nosotros no tenemos nada que ver acá, a pesar de que sean presidentes de partido y parlamentarios respectivamente, yo creo que se están refiriendo, o sea, están moralizando el concepto de élite, que ya no es un elemento funcional que ocupa un rol en una jerarquía, por ejemplo, que es a la que se refiere Bruno, sino que tiene que ver con un elemento moralizante, mejor dicho, de la élite, que es aquella que desde una posición de privilegio ha abusado de ella. Yo creo que esa es la noción moralizada de élite a la cual nos enfrentamos en el debate público. Entonces, por ejemplo, si yo soy una, no sé, mujer lesbiana, pero de clase alta, el hecho de que yo sea mujer y lesbiana automáticamente, por decirlo de alguna manera, le baja 2 tonos a mi pertenencia a la élite. Porque en 2 de esas categorías, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, yo pertenezco al grupo oprimido. Es cierto que en una, clase alta, pertenezco al grupo privilegiado, ¿cierto? Pero por eso les sugería antes que creo que esto hay que entenderlo desde una lógica más interseccional. El problema aquí creo que tiene que ver con que distintos grupos van a buscar también interpretar de qué manera ellos o ellas han sido desplazados. Aunque, en el sentido que lo señala Bruno, sean élite en otra dimensión. No sé si me entiende más o menos el punto. Claro. Y lo otro que es súper interesante también discutir, yo no tengo una teoría por lo menos muy acabada al respecto. Uno, en las teorías tradicionales de populismo, o no sé las tradicionales, muchas de las que pululan en la academia, uno piensa que el populismo es antipluralista, ¿cierto? Encarna una especie como de versión esencializada del pueblo, como si latiera con un solo corazón, ¿cierto? La pregunta es qué tan compatible es esta lógica pueblo-elite con la lógica identitaria. ¿Se puede ser populista y identitario al mismo tiempo? Y digo populista en el sentido de la exaltación al pueblo contra la élite, pero al mismo tiempo identitario en el sentido de una exaltación identitaria frente a las otras identidades privilegiadas. Y yo creo que en cierto sentido hay grupos en Chile que han logrado combinar ambas narrativas, el Frente Amplio, por ejemplo. Y creo que no es enteramente incompatible con ciertas formulaciones más modernas de populismo, en la cual el populismo se presenta ya no como la defensa de la experiencia plebeya como monolítica, como homogénea, sino que se le reconoce una diversidad, pero que esas demandas se encadenan en la medida que tiene un adversario común, que es la élite. Claro, pero ahí... Una especie de populismo identitario, por así decirlo, si es que pudiera concebirse algo así. Si es que podía, claro, no sería muy pluralista, pero yo creo que hay un quizá, y de nuevo, como yendo a la hipótesis, ¿cachai? Me da la impresión de que el problema político-social actual no reside, y la legitimidad que hay en la política, no reside en su capacidad para abordar el problema elite-pueblo, a pesar de que en ciertos símbolos existe una clara tentación a pensar que eso es así, porque claro, está el 80% y el 20% de todo Chile, que en las comunas del rechazo, ¿cierto?, se da vuelta, por ejemplo. Sí, yo ni siquiera diría el 120, yo diría en este caso el 91 y el 9, porque la discusión sobre si hay que pagar impuestos o no por los retiros de los fondos provisionales me hace pensar que el tipo que está hoy día en el quintil, el tipo que está en el 13% de mayor ingreso, 13, y gana un palo 100, claramente no se considera élite. Y probablemente no lo sea en cierto, ¿cómo se llama?, en una cierta dimensión.
Yo creo que aquí cuando la gente piensa en la élite, en verdad se está refiriendo como al 4% de la población, o menos. Ni siquiera. Incluso que... Sí, porque también mira, voy a terminar este punto, que es que yo creo que el problema político-social actual reside principalmente en que, y aquí quizás me voy a poner un poco más peñista, pero todo el proceso de modernización capitalista lo que provoca naturalmente es muchas minorías, ¿cierto?, que buscan cierta reivindicación, Sí. y que buscan validarse social y políticamente. Y es para mí, por lo menos, lo que yo veía en las marchas de post-estallido social, que lo que existían eran muchas minorías, que los ciclistas, las lesbianas, los homosexuales, un montón de minorías unidas en un puro proceso que no tenía cabeza, que era acéfalo. Sí. Entonces, yo lo que veo más que una lucha elite-pueblo, que se puede compensar con un montón de símbolos, es que efectivamente el problema político-social se puede resolver o puede ir más en la línea, o puede estar mejor encaminado si es que abordamos cada uno de esas identidades, como hemos conversado. Sí, está bien. Yo creo que es solamente una prevención. La categoría elite pueblo no agota todas las posibilidades de interpretación del momento político chileno o global, ¿cierto? Es una de las variables de interpretación. Y tú no tienes que ser necesariamente un representante del pueblo para poner o desplegar un mensaje populista en ese sentido, entendido por populismo en este caso, la oposición o antagonismo entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, ¿cierto? Ayer, creo que anteayer, veía al diputado Matías Walker, que solía ser bastante sensato. Solía ser bastante sensato. Algo así como: ayer hablé con una mujer en Coquimbo que me explicó para qué iba a comprar el 10% y gracias a eso pagó un dividendo o tal cuota, no sé, algo había hecho la señora con la plata, y termina rematando diciendo: hay gente que ni con 2 doctorados entiende eso. Como diciendo, aquí estamos hablando de un Walker. O sea, si se trata desde el lugar desde con donde escaño reservado en el Congreso desde... pero discursivamente él está desplegando un discurso populista porque identifica, en este caso, al tecnócrata como el adversario, ¿cierto? Aquel que justamente por la sofisticación casi epistemológica de su arte ha llegado a un minuto en el cual es imposible conectar con las verdaderas aspiraciones y la realidad de la vida de la gente. Este es un discurso súper típico, ¿cierto? En la discusión del 10% lo escuchamos hasta el cansancio. Cada vez que aparecía un grupo de expertos, exministros de Hacienda, da lo mismo el color político, diciendo que esto es una mala idea, la aprobación del proyecto subía 1 punto. Era como contraproducente. Cada carta que se firmaba hacía que el proyecto fuese más popular, como si fuese una reacción a la arrogancia de las élites de decir una vez más qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y de alguna manera lo que hace el populismo también muchas veces es desafiar los límites fácticos que establece la técnica, ¿cierto? No me contento con que eso sea así. La izquierda siempre dice, ¿cierto? Otra realidad es posible. Porque de alguna manera sienten que ese discurso tecnócrata ha constreñido las posibilidades de transformación de la realidad. Y no necesariamente porque esté encarnando una epistemología más racional, neutra, ¿cómo se llama?, ética y filosóficamente o ideológicamente, sino porque, básicamente está la crítica populista, ¿cierto?, esa supuesta racionalidad técnica, superior técnica y neutra ideológicamente, estaría pasando de contrabando los intereses hegemónicos de la élite, ¿cierto? Yo creo que esa asociación también es la que se ha impuesto en el último tiempo. Y para terminar, yo creo que hay otra discusión más que le pega a la dimensión a la cual apelaba Bruno, que tiene que ver con que en general hoy día en cualquier estructura social, la idea misma de jerarquía y la idea misma de intermediación política también está en cuestión. La toma feminista, por ejemplo, del 2018, me contaba Juan Pablo Luna, y me pareció muy interesante, tenía vocerías que duraban 6 horas.
Sí. de tal manera de evitar, según ellas, que alguien se llevara la pelota para la casa, como ellas percibían que había ocurrido con la generación de Jackson, Boric, Vallejo y compañía, que uno pensaría produjo un proceso virtuoso, en el sentido que fue capaz de renovar las dirigencias a partir del trabajo de base y elevó a estas figuras a una categoría nacional. Uno diría, así es como se renuevan las élites. Pero, más allá de que se percibió que era una renovación meramente de caras y no de extracción, el problema no tendría tanto que ver con la persona que ejerce la vocería, sino con la posibilidad misma de que una persona trate de atribuirse esa capacidad de mediación. Y eso es más complicado. Ahí, Cristóbal, basta entonces, por ejemplo, con ser elite, pero estar, entre comillas, más conectado, porque al menos yo, por ejemplo, siento que a Boric, a Jackson, a la Camila Vallejo, les pasó un poco eso, son personas de elite, al menos Boric y Jackson, no sé de dónde estudió la Camila ni nada, pero eran personas que en el fondo venían como a renovar la política, venían como a representar mejor los intereses de este llamado pueblo, pero en el fondo terminaron cayendo dentro de este mismo saco que son, comillas, los políticos. Sí, es un buen punto. La esperanza que yo tenía, y que claramente fracasó estrepitosamente, lo que plasmé en un libro del 2013 que se llamaba Renovación y Reemplazo, era que una generación post-Pinochet, que adquirió conciencia política en democracia, fuese capaz de proveerle a su propia generación estructuras electorales que sintieran como propias a su experiencia histórica. Porque era obvio que los partidos, que yo llamo 88 céntricos, era obvio que los partidos de la transición se habían quedado más o menos pegados, por razones obvias, ¿cierto? Por la profundidad de la experiencia autoritaria, por la profundidad del trauma autoritario. Y me daba la impresión de que no se estaban renovando a la manera como debían haber estado haciéndolo, porque me parecía a mí que la demanda por renovación generacional ya era bastante notoria a finales de la década anterior. O sea, a Marco muchos no lo vieron venir. Yo la verdad es que no vi venir el 2018, pero sí vi venir a Marco. Para mí era como súper natural que apareciera un líder político que fuera capaz de amenazar el clivaje demócrata autoritario, como dice Tironi, el clivaje del sí y el no. Ya el 2009 era obvio que debía aparecer. Sin embargo, los partidos políticos tradicionales no lo vieron. Cuando después del 2011 se constituyen partidos como Revolución Democrática por la izquierda y Evópoli por la derecha, parecía que ahora sí había llegado el momento, ya no de la renovación, que llegó tarde, sino del reemplazo, es decir, que se articularan partidos para encarnar la experiencia histórica de su generación, añadiéndole evidentemente el factor ideológico, ¿cierto? No es que la gente de Evópoli pudiera estar al mismo lado que RD, cada uno seguía con sus respuestas en las discusiones sustantivas, pero tiene mucho que ver en política con quién vas codo a codo marchando, ¿cierto? Y me parecía que era coherente lo que estaba ocurriendo. Y mi pregunta, o mi hipótesis ahí también a propósito del programa, era que si es que esto llegaba a tiempo, iba a ser capaz de contener la sangría que se estaba produciendo en el sistema político chileno en términos de representación. Pero parece que llegó muy tarde y muy poco. Y hay distintas hipótesis que podemos explorar para ver por qué no resultó. Una posibilidad que hay que evaluar es que la gente haya percibido que estos RD o Evópoli finalmente igual eran la élite. O sea, es que de hecho si uno mira a 2019, la composición por colegio en que estudiaron los congresistas, Evópoli 100%, 8 de 8 estudiaron en colegio particular pagado y RD el segundo con 63. Entonces, un poco los partidos que vienen a romper con esta lógica, al final son quienes más la siguen perpetuando. Porque mi impresión, puedo estar equivocado, porque mi impresión era que el eje relevante en 2011 no era el colegio. El eje relevante en 2011 era la demanda, ¿cierto? No era tan relevante que Camilo estudiara un particular subvencionado, o Giorgio en Providencia, en el Tomás Morus creo que estaba. No era tan relevante eso. Lo relevante del 2011 era que fueran capaces de articular una demanda política sustantiva de reemplazo del modelo, ¿cierto? Eso es lo que yo pensaba, de hecho. No era tan importante donde Atria tuviera los colegios. Lo importante era cuál es la propuesta política de Atria. La idea de que tiene que haber una élite más diversa en todas las dimensiones, creo que empezó a permear después. Esta es mi impresión, ¿no? Yo no la veía tan obvia en 2011.
En 2011 no era tan evidente que las personas que estuviesen marchando en la calle se definieran por su identidad. Era más evidente que se definían por un tipo de crítica sustantiva al modelo. Es interesante eso que plantea la Javi de si es necesario que renuncien a la élite las personas, aunque sean de élite, o que estén de repente ajenos a las estructuras políticas tradicionales, como el caso de ahora los independientes no neutrales, ¿no es cierto? Que se venden tanto, se marketean. Claro. Eso es una manera de deselitizarse, Bruno. Independientes neutrales, aunque lleve una lista más cuica que la de los partidos al lado. Sí, por ese punto. Si nos ponemos, ¿cómo se llama? Si estiramos el chicle de la teoría interseccional, yo diría que los opresores son los militantes y los oprimidos son los independientes. Claro. Neutral, yo ya le bajo un cambio a mi pertenencia a la élite. Pero igual... Ahora, hay un fenómeno importante también que ha cambiado respecto de lo que estábamos hablando recién, y para que lo veamos en un ejemplo concreto. Goldborn y Desbordes. Sí. Goldborn, en 2013, iba a ser candidato presidencial de la derecha, y la gracia que tenía Goldborn es que si bien él venía de un origen popular, llamémoslo así, ¿cierto? Familia de ferreteros de Maipú, colegio con número, Instituto Nacional, después Buchef, después él va haciendo un poco la carrera del sueño chileno americano. ¿Ah? Claro, meritocrático, sí. Exacto. Entonces, era primera vez que la derecha, de hecho la idea de Goldberg era una súper buena idea, eso hay que reconocérselo a Jovino, era una buena idea el papel, porque era primera vez que la derecha podía decir que su modelo funcionaba con alguien que no había nacido en cuna de oro. Que es algo que les podría funcionar con Sichel. Y que es, claro. Bueno, pero lo interesante es que, si te fijas, Desbordes, cuando aparece en el escenario político, criticando a la élite, diciendo una cuestión que yo jamás esperé escuchársela a alguien de derecha, que es que los tecnócratas de su sector hacen políticas públicas tomando whisky. Volvemos a la narrativa, eso lo está diciendo un ministro. O sea, un presidente de partido y después ministro. O sea, desde la categoría funcional que decía Bruno, elite 100%. Claro. Por su sueldo, por el poder que tiene. Pero él al decir eso, automáticamente dice, yo emocional y espiritualmente, mi trayectoria de vida, etcétera, yo no comulgo con esa manera de entender los problemas públicos. Y yo, a diferencia de Goldborn, no me hago cuico en la medida de que voy mejorando en la vida. Yo no es el mismo discurso que Goldborn, si se dan cuenta. El objetivo del Goldborn común y corriente, digamos, es salir de Maipú y ojalá tener una casa en la dehesa. Exactamente. En cambio, Desbordes no te vende eso. Desbordes te dice, yo nací donde no sé dónde será, y voy a seguir viviendo en mi casa de clase media toda la vida, porque no tengo la misma percepción del éxito que encarna Goldborn. Y eso me parece que es interesante en el discurso actual. Sí, yo creo que es muy importante eso que dijiste tú. De hecho, Desbordes iba a ser el ejemplo que iba a poner, porque esta cuestión del Frente Amplio y ahora Frente Amplio 2017 y Independientes no neutrales de ahora para la constituyente, pareciera ser un poco paternalista, porque es como, claro, como decimos, son más cuicos o son más elite que la propia élite que critican, y entonces como que aquí vienen los santos de la élite, ¿no es cierto?, a acaparar estos espacios y decirle, entre comillas, al pueblo que ellos ya escucharon y entendieron el mensaje y que ahora es turno de ellos liderar el camino al cambio. Y yo creo que el 2017 ya tenemos una pequeña muestra de esa situación. El Frente Amplio irrumpe en el Congreso con figuras que, como dijo la Javi, en su mayoría provenían de la élite socioeconómica o de colegios o universidades de élite, y que pareciera que después de 3-4 años de esa elección que les fue tan bien, no han logrado sintonizar bien con esas sensibilidades más populares, han perdido el sex appeal con el que entraron, ya no son novedosos, ya no son jóvenes, ya no son frescos, y ahora, durante esta última semana, estamos viendo cómo están dando manotazos de abogados, ¿no es cierto?, para mantenerse a flote, pactando con el PC. Entonces, yo creo que pareciera que la cosa va más por la tesis de que necesitamos liderazgos que simplemente no tengan nada que ver con las élites tradicionales de estos colegios, de estas universidades típicas, y como decís tú, como el caso de Desbordes, quizás es el mejor caso, y creo yo que para el 10% eso se notó bastante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, diría que es súper complejo en el escenario actual presentarse políticamente
mostrando todos tus pecados. Hoy día lo que uno hace justamente es presentar tu carnet de virtud, ¿cierto? Ojalá también un carnet de víctima, como decía un filósofo italiano, la víctima es el héroe de nuestro tiempo, ¿cierto? Por eso es tan importante pertenecer a un grupo que haya sido desplazado para de alguna manera tener la autoridad moral de exigir una reivindicación, ¿cierto? La idea de los independientes no neutrales, si te fijas de dónde salen la gran mayoría de los candidatos, o muchos no solamente independientes, sino que están siendo tentados por los partidos, son personas que no tienen mucha trayectoria en la política, ¿cierto? Somos, aquí voy a hablar en términos en primera persona plural, personas que no le hemos ganado a nadie en términos políticos. Y como no hemos hecho política en el gobierno, en el parlamento, tenemos las manos limpias. Somos vírgenes políticos, ¿cierto? Y la pregunta es, que ahí con tu comparación, Bruno, con el Frente Amplio del 2017, esa actitud virginal, casta y pura, como un querubín recién caído del cielo, ¿cierto? Como un Terminator en pelota, así como que no tienes nada que buscar. Eso es finalmente un lujo que se da a la gente que no tiene historia, la gente que ha hecho poco. Creo que era Orrego el otro día que lo puso en su Instagram, me pareció súper polémico, pero cojonudo que lo pusiera él, que eran como varios lápices, y los lápices a mina que se empiezan a gastar, ¿cierto? En la punta Roma, cuando uno los usa harto, y al lado había un lápiz perfecto, con la punta recién sacada. Entonces, obviamente que ese lápiz perfecto para arriba, puntiagudo, se ve mejor que el resto. Pero el lápiz que está puntiagudo mejor que el resto es probablemente porque nunca ha hecho nada. Nunca ha escrito nada. Lo otro, en cambio, puede que terminen siendo un chonguito de lápiz, porque han estado permanentemente donde las papas queman exponiendo, y exponiéndose. No estoy diciendo con esto que lo contrario sea realidad. No estoy diciendo con esto que los virtuosos independientes sean los malos, y los políticos, que hay muchos tienen las manos manchadas, sean los buenos. Estoy diciendo que hay que tener cuidado con ser maniqueo en el discurso, claro, y que es un poco lo que hoy día me parece que está más o menos instalado. El ser un comentarista de matinal, el pararse con la comodidad que lo hago yo, y aquí vuelvo a la cuestión en primera persona plural, la comodidad de personas como yo, que desde la radio y la televisión comentan lo mal que lo hace el resto, y cómo debiesen hacerse las cosas, lo que hizo Beatriz Sánchez, lo que hace Baradit, lo que hace Stingo, lo que hago yo, eso es fácil. Estar en Twitter permanentemente diciendo lo malo que lo hace el resto, y lo bien que y cómo obviamente nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. Pero la verdad no es esa, la verdad es que cuando nos pasa la guitarra, varias veces va a sonar desafinado. Pero bueno, ese es el ciclo de la política. Yo no conozco a nadie que en el mundo actual gane diciendo, miren mi yayita, esto es todo lo que he hecho mal. Claro. Y respecto al Frente Amplio, me parece que en todo caso hay que, la crítica creo que hay que calibrarla un poco. Yo creo que desde siempre el Frente Amplio estuvo casado por una encrucijada. Yo creía, y en eso comparto contigo, Bruno, de que no era necesario venderse como una coalición virginal, casta y pura en términos morales para afirmar la identidad del proyecto. Yo creo que bastaba con decir que eran más jóvenes y que eran autoflagelantes. Es decir, que pertenecían a una generación que tenía un Chile distinto bajo la piel, distinto al de sus padres, principalmente por la experiencia autoritaria, y que políticamente no les gustaba una sociedad de mercado y querían avanzar hacia derechos sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que con esas dos cosas bastaba. Una vez le escuché a Char decir, ya nos parecemos como si fuésemos una tercera coalición. ¿Y qué diablos cree que son? Los elfos del bosque, o los monjes tibetanos. Son una tercera coalición. Sus peos también huelen. Y como que llegó un minuto en el que parecía que ellos pensaban que no, que venían como de otro mundo. Y eso me parece que fue un error, porque si tú estás permanentemente escupiendo al cielo, te va a caer de vuelta. A la primera que te pillen. Por eso le pegó tan duro a Giorgio, por ejemplo, las donaciones. Ya la gente ni siquiera quería escuchar, porque yo realmente le encontré la razón a Giorgio, pero la gente ni siquiera quería escucharlo al final. Tú ya tenías la idea de que habían sido tan pacatos, tan mojigatos, tan moralizantes respecto a lo que el resto podía o no podía hacer, que a la primera que ellos parecía que caían en el mismo vicio, había que hacerlos
pebre. Pero respecto a los sustantivos y la alianza con el PC que señalas tú, Bruno, me parece que siempre fue una discusión que cruzó la identidad del Frente Amplio. En un momento pareció, como el 2017, que apostaban por la estrategia más ciudadana, decían ellos, y que yo creía que consistía en el fondo en reemplazar a la Concertación en su espacio ideológico en el mapa político chileno. Es decir, que la Concertación se fuera muriendo y ese espacio lo iba a tomar un súper Frente Amplio, que sus facciones más moderadas de RD iban a ser capaces de capturar la centroizquierda y que iba a llegar hasta la izquierda más dura, ¿cierto? Pero yo creo que el estallido finalmente terminó por aclarar o decantar eso y hizo que ellos finalmente optaran por la solución de izquierda, que es transformarse en el polo que están haciendo hoy día. Pero siempre fue parte de la discusión, creo yo. Súper interesante eso último que decís, porque el estallido social debería, entre comillas, validar todas las tesis del Frente Amplio. Sí. En la lectura más simplista. El papel, sí. Más simplista, claro, la lectura más simplista sería como decir como, oye, estaba todo mal y el Frente Amplio decía precisamente que estaba todo mal. Claro. Pero acto seguido, el Frente Amplio muere, o sea, se disuelve. Claro. Y lo más curioso aún, se rearma en plenitud aquella coalición de la cual tanto renegaban y a la cual tanto criticaban. Nadie sabe, Concertación. Nadie sabe para quién trabaja. Bueno, el año 2008, cuando fueron los indignados en Madrid, que dio origen al Podemos, al año siguiente ganó Rajoy, que sería como que claro. Claro, pero a lo que voy con esto es que probablemente aquello sobre lo cual tanto se excitaron en su momento los líderes del Frente Amplio, que era el estallido social, en realidad lo que estaba diciendo no era lo que ellos pensaban que decía. Y era mucho más esto de un país que estaba inclinado a dar el segundo paso, la segunda cuestión social, el poder darle a los grupos medios, a las capas medias, aquellas certidumbres que les permitiera dar el siguiente paso. Y en ese sentido me parece súper curioso y súper discutible el cómo el Frente Amplio enfrentó precisamente esta excitación del estallido social. Es una súper buena pregunta. Yo creo que les pasó un poco por encima. Fue una ola que no fueron capaces de surfear. Me da la impresión de que siempre tuviera una contradicción no resuelta entre aquellos que validaron la forma violenta en la cual se expresó la protesta como una especie de costo necesario para hacer despertar al país, como se decía, y otros que se sintieron siempre un poco más incómodos. Sintieron que las reglas de la democracia, lo que podríamos llamar el no eslaformismo, ¿cierto? Había un costo mayor al desecharlo, claro, por así decirlo. Yo creo que hubo una reflexión intelectual interesante por parte del Frente Amplio. Yo he leído cosas muy buenas que se han escrito para tratar de entender qué es lo que ocurrió en el estallido. Creo que no hay todavía un solo diagnóstico, creo que hay varios que compiten o son complementarios, pero lo que sí estoy de acuerdo es que políticamente a la generación que lidera el Frente Amplio los pilló en un estado de perplejidad. Oye, Cristóbal, creo que de resolver. No digo que haya sido fácil, yo tampoco sé qué habría hecho en una situación como esa. En corto ya como para ir cerrando y para poder deliberar, a propósito del estallido, ¿qué crees que pasó con los alcaldes que en el fondo fueron quienes, tal vez desde el estallido y con la pandemia, los que mejor comprendieron la realidad y los que mejores decisiones tomaron a los ojos de la población? ¿Pasa esto porque son personas que en su mayoría no vienen de colegios particulares o pasa porque tienen esta conexión con la realidad, con el día a día, a pesar de ser élite? Sí, es un buen punto, ¿eh? Aunque también es cierto que muchos de ellos no lo son, o no provienen de los círculos tradicionales de la élite. Todo depende de cuál es. No, claro. De hecho, Germán Codina es marista.
Lavín es Chicago Boy. Sí, no, claro, pero Evelyn hay Matei algunos que no también. lo parecen. Pues, tú. Carter puede haber estudiado Derecho en la Católica, pero tú lo ves, su dimensión performática, como dirían algunos, no se comporta como un miembro de la élite, por el contrario, está permanentemente como impugnándola. Claro. Codina hasta cierto punto también. Después, Claudio Castro. de Castro, claro, Castro Claro. en el Instituto Nacional. Pero bueno, creo que es interesante la pregunta, Javi, porque nos permite también complejizar la lectura de lo que podríamos llamar los clivajes o los ejes divisorios en la política chilena actual, ¿cierto? Estoy jugando de clivaje aquí en un sentido amplio. Claro. Uno es el pueblo elite, pero otro, creo yo, que está muy vinculado a lo local versus lo nacional. Y Claro, lo sí. local hoy día parece que si tú quieres estar en el lado correcto de la historia, tienes que haber votado apruebo, contra rechazo, ser del pueblo, contra la élite, y estar con un discurso local o territorial, como se dice hoy día, contra lo nacional. Hay un cuarto clivaje, no estoy tan seguro, que es el flexibilidad-dogmatismo, lo podemos conversar en otra ocasión, pero el local nacional yo creo que tiene una cierta interconexión con el pueblo élite. La gente interpreta que aquellos que toman decisiones más cerca de las comunidades a quienes afectan y tienen mayor capacidad de auscultar e interpretar lo que está viviendo la gente, tienen mayor legitimidad política que aquellos que, insisto en este concepto, evocan principios, ideas que parecen demasiado inasibles, casi como si fuese un lenguaje esotérico. Este es el peor momento para hacer lagos a la mano y estar como pensando Claro. en esos grandes conceptos, ¿cierto? Piensen en Elwin. Elwin es un buen ejemplo. El Elwin que se para en el Estadio Nacional con la banda Civiles y presidencial, militares. ¿cierto? Claro, el de civiles y militares, el 11 de marzo del 90, era irrelevante si Elwin era viejo, joven, heterosexual, homosexual, católico, ateo, daba lo mismo. Lo importante era ponerse detrás de una figura que representaba un concepto madre, en este caso la recuperación de la democracia, del cual emanaban otra serie como de subconceptos, ¿cierto? Justicia social, etcétera, reparación, reconciliación, justicia por los derechos humanos, pero lo importante no era su identidad, sino eran los conceptos que evocaba. Me da la impresión de que hoy ese modelo está más asociado a lo nacional y en cambio es el modelo más territorial, más local, el que está, como se dice, con los territorios, con las comunidades, el que tiene mayor capacidad de entender que para la construcción de un juicio político es fundamental atender a las condiciones materiales cómo se produjo ese discurso político. No es independiente quién eres tú y cómo viviste para generar ese discurso político. Ese discurso político está tremendamente asociado a esas condiciones en las cuales se produjo. Si viviste injusticia, si pateaste la perra, si te sentiste desplazado, si el alita abusó de ti, si pertenece a alguna de estas categorías oprimidas. Y eso creo en general, no solamente para los políticos nacionales que evocan grandes conceptos, sino para la filosofía política liberal, que suele ser bastante ahistórica, aempírica y aterritorial, es un desafío. Oye, ¿les parece? Vamos ya a las deliberaciones respecto a la hipótesis. Démosle. Cristóbal, Me entonces para ti, ¿aprueba o rechaza la hipótesis de, recordémosla, es imprescindible para superar la crisis política y social actual, barrer con el monopolio de la élite en los espacios de poder? Sí, totalmente. ¿Sabes por qué? Porque además tú pusiste una frase que es clave, o sea, una palabra que es clave, que es monopolio. El problema no es que las élites participen. Claro, no es que estén. Claro, Es que, y podemos pensar en élites más permeables, ¿cierto? Podemos buscar distintas formas de acomodar lo que decía Bruno, que élite que significa que ejercen estos roles de liderazgo en distintas comunidades. Podemos complejizar, abrir, diversificar.
Lo importante es que no se siga gobernando el país desde 3 comunas. Pero eso no significa que esas 3 comunas estén excluidas. Lo importante es evitar el monopolio de la élite, pero no necesariamente excluirla ni poner una guillotina en Plaza Italia. Me parece que evidentemente eso sería también súper problemático. Las élites generalmente que se desconectan de los procesos políticos de sus países nunca tampoco traen buenas noticias, como el caso venezolano, de hecho. De hecho, claro. Rodrigo. Claro, cuando le ponemos la palabra monopolio, evidentemente no queda otra que aprobar, digamos. Pero obviamente con ciertas salvedades. O sea, yo no creo que en el espíritu, al menos de la hipótesis, yo no creo que el problema sea élite-pueblo. Yo creo que el problema que existe hoy día en Chile tiene que ver más que nada con un reconocimiento de las trayectorias vitales de las distintas personas y comprendiéndolas en una serie de grupos socioeconómicos muy, muy, muy distintos. Y en Chile existen 10.000 clases medias y 10.000 diversidades. Y creo que el problema político-social actual se resuelve principalmente reconociendo, con la política del reconocimiento. Pero sí, claramente eso no se va a resolver desde un monopolio, como dice la hipótesis, de una élite que probablemente tiene una cultura que se aleja completamente, o no completamente, parcialmente, de lo que podría estar pasando en La Pintana, en Los Espejos o en la Araucanía, por ejemplo. Bruno. Yo también apruebo completamente la hipótesis. De hecho, me voy a basar en las palabras de la primera dama después del estallido social, si hasta la primera dama lo dijo. Vamos a tener que compartir nuestros privilegios. O sea, si la primera dama se dio cuenta y mencionó eso en un chat de amigas, que perteneciente 100% a la élite, ¿cómo nosotros no nos vamos a dar cuenta de eso? Creo que el estallido social marca un hito muy importante para responder a esta pregunta. La desconexión que hubo en el estallido social, que también se repitió nuevamente en el plebiscito entre las comunas del apruebo y las comunas del rechazo, se repite nuevamente en el 10%, también entre las comunas del apruebo y el rechazo, los tecnócratas y quizás los más populistas, no sé. Hay una desconexión muy grande y que creo que vuelve a algo que mencioné en el principio del programa, a la verticalidad de las organizaciones y en general de la sociedad chilena. Y también a las políticas poco universales que se han llevado a cabo en los últimos 30 años, que al final, como menciona Rodrigo, no crean estos clústeres, ¿no es cierto?, de sociales en los cuales todos son cuicos para alguien y todos son no cuicos para otra persona. Y al final creo que esa cuestión termina permeando todas las capas sociales y todas las organizaciones, y especialmente la política, en la cual ha sido una élite la que se ha tomado las decisiones, y si bien han entrado estos santitos, ¿no es cierto?, que mencionábamos, a decir que ellos tienen la palabra del pueblo, se ha demostrado que en realidad hay una desconexión que es mucho más profunda y que efectivamente los espacios de poder tienen que abrirse a estos nuevos grupos, ojalá sin caer en esta lógica tan identitaria al 100%, pero creo que tenemos que abrirnos y dar paso un poquito a reconocer las distintas identidades que viven en nuestra sociedad. Bueno, por mi parte, creo que barrer con el monopolio de la élite en los espacios de poder es una condición necesaria, pero no suficiente. Creo que también en esta crisis hay que volver a articular a quienes hacen política con la sociedad civil, porque si no, de lo contrario, quienes entran corren el riesgo de volverse parte de, comillas, los políticos y perder la conexión con quienes representan o dicen representar. Y por eso creo que también es necesario contar con lo que conversamos durante el programa respecto a la conexión con la realidad local y la gente que vive esa realidad local. Y en ese sentido, por ejemplo, comparto el análisis que hace Juan Pablo Luna, que plantea que la clase política se desarraigó socialmente y perdió, sobre todo la centroizquierda, presencia organizacional en lo que Manuel Antonio Garretón llamaba la columna vertebral del sistema político chileno, ya sean, por ejemplo, federaciones, sindicatos, etcétera.
por lo que ese vínculo entre las élites políticas y la sociedad civil se fracturó y quedaron sin capacidad de representación, de movilización y finalmente de empatía. En el fondo, y para resumir, apruebo la hipótesis, pero creo que no basta con la integración en la que permitimos que el otro entre, pero seguimos reconociéndolo como otro distinto a mí, sino que es necesaria una inclusión donde realmente se valoren los beneficios que trae la diversidad. Perfecto. Oye, bueno, ya para cerrar, vamos a inaugurar una última sección, que son las recomendaciones del panel. Recomendaciones 100% libres, lo que ustedes quieren recomendar un libro, una película, cualquier cosa que crean que estén repartiendo algo de amor y cariño a las personas que nos escuchan, sobre todo ahora que vienen las vacaciones y quizás tengan algún tiempo libre más. Así que, no sé, Cristóbal, alguna película, algún libro, algún disco que queréis recomendarle a la gente muy libremente. Chuta, qué difícil. Estoy viendo como 4 Difícil, series, ¿no? leyendo como 5 libros. Así que, o sea, Rodrigo, no anda tú sabría- para que Cristóbal la piense. Sí, eso. Ya, pues, voy yo. Yo quería recomendar una serie que está en Netflix, que pueden visitar ahí, que se llama Gambito de Dama. La vi con mi polola, y bueno, a los que nos gusta harto el ajedrez, obviamente van a sentir cierta fascinación, pero la recomiendo desde al menos dos perspectivas. Uno, el liderazgo que están tomando las mujeres en todas, pero o los protagonismos que están tomando en series y películas hoy en día, que está mucho más naturalizado de lo que era antes, y un encuentro impresionante. Perfectamente ese papel lo pudo haber tomado un hombre, pero quizás eso habría sido hace 10 años atrás, y creo que quedó mucho, mucho mejor encarnado en esta actriz y en este personaje. Obviamente que esto deriva de un libro y donde efectivamente la protagonista es una mujer, pero a lo que voy es que hay un tema ahí que me parece súper, súper interesante. Y el segundo tema que hay detrás de esto son las vicisitudes que tiene este personaje. A mí me encantan los personajes grises. Me encantan los personajes que no son buenos ni malos. Me encantan los personajes que dentro de sus matices uno puede encontrar tanta luz y al mismo tiempo tantos elementos que pueden resultar criticables a la luz de la moral que uno persiga. Así que Gambito de Dama, si te gusta el ajedrez, y los personajes grises. Súper. Bruno, Yo estoy viendo, pero que es bien conocida, Borgen, ¿no es cierto? Esta serie danesa de política, que es súper interesante para cualquier persona que le guste la política. Las actuaciones se dieron cuenta que no son nada del otro mundo. La historia detrás es súper interesante y te engatusa de cierta manera. Pero también, y esto es una nota súper personal, porque a mí me interesa harto tanto el hip hop como también la cultura gringa, especialmente la cultura afroamericana. Empecé a escuchar un podcast que se llama Más fuerte que una protesta, o Louder Than a Riot en inglés, que es de NPR, que es esta asociación pública de radio que hacen hartos podcasts, es gringa, y trata de cómo el hip hop y los dolores y el racismo en Estados Unidos siempre han estado súper correlacionados y como en el mismo tono, y también cómo el racismo por lo mismo ha atacado a esta forma de expresión para suprimir, ¿no es cierto?, la cultura afroamericana en Estados Unidos. Es bien interesante para la gente que le interesen esos temas, claro. Cristóbal, ¿la pensaste? Sí, iba a proponer un clásico a propósito de la conversación que tuvimos hoy día. Creo que un libro que explica en parte estos fenómenos que están ocurriendo en Chile es La genealogía de la moral, de Nietzsche. Ah,
Creo que no es un libro, no es una lectura muy amena probablemente para que se la lleven a la playa, si es que van a la playa, porque hasta altura no nos vamos a ningún lado. Pero si quieren deprimirse y amargarse encerrados en su casa, la genealogía de la moral presenta una inversión de valores entre los conceptos de bueno y malo, que siempre me ha parecido que, parcialmente por supuesto, representa un poco lo que ha pasado en Chile a propósito del rol de las élites, que solían verse como muy positivas, ¿cierto? Benevolentes, filantrópicas, los políticos, los empresarios de los 90, y que hoy día, por el contrario, pertenecer a esas élites es sinónimo de todo lo malo y de todo lo indeseable, y en cambio es la víctima, por así decirlo, es el oprimido, es el desplazado, es el que le ha tocado lo peor, el que heredará, ¿cierto?, el reino de los cielos, es el bueno, dice Nietzsche. Así que es una manera también de interpretar en otra clave lo que está ocurriendo, para salirnos un poco de la política y entrar a la filosofía. Perfecto, el libro lo pueden encontrar yo creo que Todos en lados. todas las librerías y Amazon, por supuesto, en todas partes. Oye, yo voy a recomendar un libro que leí hace poco y que tiene mucho que ver también con la conversación que tuvimos hoy día, pero no desde una índole filosófica. Es Ciútico, de Óscar Contardo, que en el fondo habla de lo hermética que es la élite en Chile. Habla del arribismo, como tal vez podría ser el ejemplo que mencionamos de Goldborn, como un ciútico que quiere llegar a, pero que en el fondo se le cierran las puertas, dado que para ser élite tienes que nacer élite. Y también habla un poco del abajismo, como es esto del Frente Amplio. Perfecto. Oye, muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos en este cuarto programa de Test de Hipótesis. Y gracias, Rodrigo y Bruno, también por sus muy buenos comentarios. Gracias a ti, Javi. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Oye, mucha suerte también si es que hay alguna campaña por ahí. Lo veremos, Una seguramente.